¿Qué? Porque hay un hallazgo que está revolucionando no solo a Brasil, yo diría al mundo. El hallazgo de una ballena en medio del Amazonas. Y ahí están las imágenes, miren, increíbles. Una ballena de 10 toneladas aproximadamente en plena selva del Amazonas. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Qué se puede hacer con ella? Bueno, Mariano es director científico del Instituto de Conservación de Ballenas. Estamos en comunicación con él a ver si nos puede bajar al llano. Muchísima información que tenemos y muchas preguntas para hacerle. Mariano, buen día. Viviana lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, bien. Mucho gusto de conversar con vos. Un placer. ¿Cómo puede llegar una ballena de semejante tamaño, una ballena al fin, hasta plena selva del Amazonas? Sí, dicho así y mirando las imágenes suena raro, ¿no es cierto? Pero bueno, la ballena está en la desembocadura del Amazonas, en una de las islas que está en la desembocadura y mirando hacia el lado del Atlántico. Y lo más probable es que esa ballena haya llegado hasta allí ya muerta y haya sido depositada entre las ramas y entre las plantas como se la ve con la marea alta. Tengamos en cuenta que, como digo, esto está bien en la desembocadura del río, junto al mar, y allí entonces hay mareas pronunciadas, ¿no es cierto? Sí. Las mareas pueden subir y bajar en algunas zonas del mundo hasta 8, 9, 10 metros en algunos casos. Entonces la ballena puede haber estado flotando, arrastrada por el viento, por las corrientes y con la marea alta. Y cuando la marea bajó, entonces quedó allí entre la vegetación como se la ve ahora. Y Mariano, ¿qué se hace ahora con este ejemplar en medio de la selva? Lo más probable es que los investigadores que estén trabajando hagan lo que se llama una necropsia, que es básicamente un estudio post-mortem, como el que hacen los médicos forenses, ¿no es cierto?, cuando quieren determinar por qué murió una persona. Se hace una necropsia y que implica, bueno, abrir el animal y ver el estado en que se encuentran los órganos por dentro. Por supuesto también se hace un examen por fuera. En principio, por lo que he leído de parte de colegas de Brasil, no tienen ninguna evidencia externa que indique la causa de muerte. A veces aparecen ballenas que pueden tener una herida evidente causada por la hélice de un barco, por ejemplo, o puede tener, no sé, una red, una soga enredada en el cuerpo que puede indicar que esa es la razón por la cual murió. Pero en este caso no hay ninguna evidencia externa que indique la razón de la muerte, por lo tanto es probable que haya sido una muerte natural, digamos. Y bueno, cuando las ballenas mueren en el mar, muchas veces los gases de la descomposición hacen que floten. En un principio pueden hundirse, pero luego la descomposición genera gases que hace que la ballena flote y bueno, allí es cuando es arrastrada por el viento hacia distintos lugares, ¿no? Hablaba Mariano de una necropsia. Digo, la necropsia está a cargo habitualmente por biólogos, ¿verdad? Una combinación de veterinarios y biólogos. Los médicos veterinarios son quienes están mejor entrenados para hacer este tipo de estudios, ¿no es cierto? Porque justamente este es un estudio médico. Y luego en colaboración con biólogos, bueno, podemos determinar las causas de la muerte, y tratar de explicarla desde una perspectiva más ecológica, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, por lo que yo tengo entendido, estaban preocupadas las autoridades porque dicen que es una zona de bastante difícil acceso, que una máquina no podría llegar hasta ahí. Entonces se están preguntando, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer para sacar el cuerpo del animal de ahí? Y es muy probable que sea de difícil acceso. Ese es un problema que los investigadores tenemos muchas veces cuando trabajamos con ballenas, ¿no? No trabajamos con animales chiquitos. Exacto. Entonces, estamos en todos los casos, bueno, a la suerte de dónde aparece el animal. A veces aparecen en zonas de acceso muy fácil. Yo trabajo con colegas en Península Valdés desde hace muchos años y allí estudiamos las ballenas francas que aparecen muertas en las playas de la península y en muchos casos son bastante accesibles porque son playas abiertas. Pero en este caso, claro, con la vegetación allí se complica un poco más la cosa. No creo que puedan moverla, salvo que la marea vuelva a subir, y si la marea vuelve a subir y el animal vuelve a flotar, podrían quizás arrastrarla con alguna embarcación hacia una zona donde puedan trabajar más fácil cuando la marea vuelva a bajar. De todas maneras, una cosa que comentaba recién y que me imagino que este es el caso, como seguramente la ballena ya lleva varios días muerta, que es muy probable que por dentro esté toda podrida, aunque se la ve así entera, por fuera, por dentro muy probablemente sus órganos ya estén descompuestos y entonces por más que se haga una necropsia,
va a ser muy difícil que puedan determinar si la ballena estaba enferma o algo así, porque seguramente los órganos ya están todos descompuestos y entonces es muy difícil hacer un diagnóstico, ¿no? Mariano, ¿se puede determinar a simple vista, viendo el ejemplar, por ejemplo, la edad que tiene? La edad es precisa a simple vista, no. Se puede determinar a simple vista si es un adulto, si es un juvenil o si es una cría, ¿no es cierto? Pero llega un punto en que las ballenas, bueno, como la mayoría de los mamíferos, no crecen más. Entonces una ballena adulta, que puede tener, por ejemplo, no sé, 12, 13 metros, 14 metros, como el caso de una ballena jorobada, bueno, puede llegar a los 12 metros, es decir, el tamaño adulto, a lo mejor a los 5, 7, 10 años, y a partir de allí no va a crecer más, o va a crecer unos centímetros, pero digamos no va a haber diferencia. Entonces ese animal puede tener 10 años, o 20, o 50, o 60, y no lo sabemos así a simple vista. Claro, la Secretaría de Medio Ambiente del municipio dijo en las últimas horas que aparentemente sería una cría de 12 meses. Bueno, por lo que veo en la imagen es una cría, no creo que sea, puede tal vez ser un juvenil, que no tiene tamaño, por lo menos en los videos que vi por allí, con gente que está caminando alrededor, sí. Por la comparación con las personas que están allí paradas nada más, ¿no? Yo diría que una cría no es, pero tal vez sea un juvenil. Son grandes las ballenas. Son grandes. Son grandes, es una obviedad decirlo, pero realmente siempre impacta cuando aparece un animal muerto así en la costa, en la playa. 15 metros. Porque bueno, uno se para, ahí es cuando uno tiene la oportunidad de pararse al lado de uno de estos gigantes y entender realmente lo inmensas que son o lo chiquitos que somos nosotros en comparación con ellos, ¿no es cierto? Nos sentimos insignificantes. ¿Puede tener que ver, Mariano, teniendo en cuenta lo que usted decía, que a simple vista no presenta ninguna herida? Muchas veces se habla de lo que le genera a las ballenas el sonar de los barcos, por ejemplo, ¿no? Cómo hacen que se pierdan en medio del mar. Sí. Que se desorienten. Claro, que se desorienten, sí. El principal problema con el sonido, mejor dicho, con el ruido en el mar, lo producen las prospecciones petroleras, por ejemplo. Esto estamos hablando no del sonar habitual que tienen los barcos para, por ejemplo, para medir la profundidad por la cual están navegando, que son señales de sonido muy débiles, sí. Que no generan un problema realmente, sino el problema está cuando hay barcos que están haciendo prospecciones petroleras, como digo, esas sí generan explosiones artificiales, digamos, sonidos muy fuertes que parecen una explosión, que son generadas intencionalmente, con el objeto de que esos sonidos bajen a la profundidad del mar, lleguen al fondo marino y allí rebotan luego en el fondo marino y son captados esos ecos, y esos ecos son lo que le indican al barco si allí debajo es posible que haya un yacimiento de petróleo, por ejemplo. Esos sonidos son tremendos y pueden provocar no solo la desorientación, sino incluso la muerte de ballenas y delfines, porque son sonidos tan intensos que pueden incluso dañar los órganos internos de los animales, ¿no? No estoy diciendo que este sea el caso, ni muchísimo menos, simplemente que eso es un problema que existe, que ocurre, ¿no es cierto? Bueno, veremos, Mariano, entonces, cómo se las ingenian los biólogos, los veterinarios, personal, los ambientalistas para poder retirar el cuerpo de la ballena de esa zona de tan difícil acceso, además del tamaño del ejemplar. Bueno, cómo ingresar a ese lugar y poder retirarlo o esperar a que suba la marea. Así es. Es como te digo, un desafío constante que tenemos quienes trabajamos con ballenas. Gracias, Mariano. Así que les deseo éxito a los investigadores que estén trabajando allá y que, bueno, quizás puedan dar alguna respuesta. Muchas gracias por todos los detalles y por la explicación. Bueno, gracias a vos por permitirnos conversar sobre las ballenas, que siempre